confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. Julieta Venegas es una artista estadounidense, radicada en México, de pop y rancheras. Nació el 24 de noviembre de 1970 en California, Estados Unidos, pero creció en Tijuana, México, donde estudió música desde los 8 años. Sus padres son mexicanos, fotógrafos, tuvieron 5 hijos de los cuales solo Julieta se dedicó a la música. Estudió piano, teoría de la música, canto y violonchelo. En la preparatoria, un amigo la invitó a tocar con el grupo Chantaje, el cual duró 2 años. Sin embargo, Julieta siguió tocando de manera simultánea con Luis Buereña y Alex Zúñiga. Desde adolescente, comenzó a componer sus propias canciones con un estilo muy personal y aunque no se escuchen influencias muy marcadas en su música, a Julieta le gustaba escuchar a Susan Vega, David Bowie, Prince y Charly García. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? A punto de cumplir 22 años, se muda a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades que le dieran mayor proyección. Aquí conoce a músicos como Jorge Frata, Café Tacuba y otros más, quienes le ayudaron a mostrar su propuesta. En 1995 es invitada a hacer música para teatro. En ese mismo tiempo formó una banda llamada Lula. Tiempo después forma el grupo La Milagrosa con Jorge Frata y Rafael González, proyecto que posteriormente se convertiría en Julieta Venegas, quien en 1996 firmaría con BMG, iniciando así la grabación de su primer disco como solista, bajo el nombre de Aquí, editado en 1997. Este disco fue producido por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. Colaboraron sus amigos y grandes músicos como Joselo y Quique Rangel, Café Tacuba, Rafael González, Botellita de Jerez, y Patricio Iglesias, Santa Sabina. Con este álbum debut, recibe el premio Nuestro Rock. Este mismo año participa tocando en el disco Tracción Acústica, de Los Enanitos Verdes. Posteriormente participaría en la gira Calaveras y Diablitos, con los fabulosos Cadillac S y Aterciopelados. Paralelamente, participó con Enrique Bunbury tocando el acordeón. Este mismo año, Julieta comienza a trabajar en el cine, musicalizando películas. Durante todas estas actividades, la artista preparaba la grabación de su segundo disco, Buen Invento, en el que trabajó durante un año y salió al mercado en el año 2000. Buen Invento fue realizado en la ciudad de Los Ángeles y producido por Gustavo Santaolalla. Todas las letras y músicas son de Julieta Venegas, quien tuvo como invitados a reconocidos músicos como Toño Hernández, Control Machete, y Quique y Meme, Café Tacuba. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. En el 2001 colabora en el disco tributo a Soda Stereo. En el álbum recopilatorio Sounds Eclectic 2, aparece su canción, Casa Abandonada. Participaron también artistas como Rem y Dido. El disco, Entre todas las mujeres, tributo a Joaquín Sabina interpretado por voces femeninas. Julieta colabora con Corre dijo la tortuga. Sí, es el nombre de la tercera producción, editada en 2003. Con muchas críticas por el cambio del sonido en su música, por ser más suave, melódico y sin tanta profundidad, logra romper récord de ventas en las primeras semanas en que sale al mercado, algo totalmente nuevo para ella. El disco, producido por Coti y Cachorro López, mezcla sonidos melódicos con ritmos country, funk, disco y una pizca de reggae. Las letras no son tan complejas como en sus producciones anteriores. En 2006 sale a la venta Limón y Sal, el cual contiene hits como Me Voy, Limón y Sal, y Eres para mí, donde colabora Mala Rodríguez. En 2007 y 10 años después del lanzamiento de su disco debut, Venegas edita su primer grandes éxitos, titulado Realmente lo mejor. El 6 de marzo de 2008 graba el disco Unplugged, compuesto por CD más DVD. En 2010 Julieta presenta Otra Cosa, disco compuesto por 12 tracks.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. El 19 de marzo de 2013 llega a las tiendas el álbum Los Momentos, compuesto por 11 canciones nuevas y donde colaboraron Natalia Lafourcade, la chilena Anita Tijoux y Rubén Albarrán, Café Tacuba. El primer corte de difusión es Te vi. El viernes 7 de junio presentó el disco oficialmente en Argentina en un teatro Gran Rex completo, y recibió en el escenario a invitados de la talla de Ilia Kuriakian de Valderramas, quienes cantaron Eres para mí, y Los Auténticos Decadentes, quienes interpretaron No me importa el dinero, y Andar conmigo. El 5 de mayo de 2015 Julieta estrena el sencillo Ese Camino, que estará incluido en el álbum Algo Sucede, a la venta en agosto. Fue grabado entre México y Argentina y contiene 12 canciones. Este año, Julieta Venegas integra, en paralelo con su carrera solista, el grupo Meteoros. El 11 de marzo de 2016 estrena el vídeo de Tu Calor, tema incluido en su último álbum. Lo propio hace con Todo Estos Aquí, estrenado el 27 de junio, vídeo en el cual participa la actriz Calu Rivero. En el 2018 Marcelo Ezquiaga y Julieta Venegas ponen la voz y el alma en El día que me quieras, de Carlos Gardel. En 2019 lanza el disco La Enamorada, que contiene 9 canciones. Me dices que no tienes ganas de volver a pensar en él. Duele tanto su recuerdo y lo triste que fue perder. Te digo, amiga, espera, respira, el tiempo te hará bien. El 28 de julio de 2021 lanza el single y videoclip Metamorfosis, remix Sarachino, junto a Sol Pereira. Ese mismo año publica el single y videoclip Lo siento bebé, junto a Bad Bunny y Tylee. El 3 de junio de 2022 lanza el single y videoclip Caminar sola. El 19 de agosto lanza el single En tu orilla. El 9 de septiembre lanza el single y videoclip Te encontré. El 20 de octubre lanza el single Dame una oportunidad. El 22 de diciembre lanza el single ¿Qué más da? Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve.